hablar en castellano, así me lo pidieron. De forma informal siempre podrán hablar en portuñol conmigo, por supuesto, pero durante las intervenciones y durante la presentación hoy también pues voy a hablar en castellano. Antes de nada quisiera expresar toda mi gratitud con João César y con Paulo también por la introducción. Es algo nuevo para mí y trato de sobrevivir ese acto. Hasta la fecha tengo 1,82 m y espero que después del coloquio será no menos de 1,75 m o algo así. En este sentido, pues es realmente una nueva situación y quisiera pues agradecer a João César. Yo me acuerdo cuando estábamos aquí en Río de Janeiro hablando sobre eso y creo que João César utilizó por primera vez la palabra obra y me parece que hablaba de otra persona. Entonces siempre piensen cuando me ven que soy dos. Una persona que ven directamente y otra de la que están hablando y que no sé dónde está, pero siento que la palabra obra está haciendo algo. La primera reacción que tenía entonces era increíble. ¿Cómo es posible? Y porque la obra hasta cierto punto es una palabra y Roland Barthes ha tenido toda una reflexión en torno a la palabra œuvre, que además se ha utilizado en la presentación, que es algo casi post-mortem. Y yo me acuerdo un disco de un guitarrista que siempre me gustaba mucho, Johnny Winter, y Still Alive and Well. Entonces me siento todavía muy en vida y espero que nos podemos encontrar dentro de 30 años hablando, quizá ahora, en ese momento, en ese lejano entonces, de una obra. Porque estoy haciendo cosas todavía y no quiero que todo eso cuaje, que todo eso se inmovilice y quede, digamos, en algo que pueda llamarse obra. O sea, es quizá en el sentido de Umberto Eco, una ópera aperta, una obra abierta, radicalmente abierta. Y tengo además la impresión de que ya es tiempo para mí, a lo largo de todos esos años, en un momento políticamente, y por eso me gustó mucho también, João César, tu contextualización política, un momento en el que tengo que radicalizar mis puntos de vista, quizá porque ya no me queda tanto tiempo, no lo sé, pero no, pienso que no, pero por la contextualización política también. O sea que la responsabilidad de desarrollar más ciertos aspectos de un pensamiento, una reflexión, entonces que tendré que desarrollar con quizá más radicalidad. Entonces es para mí realmente un inmenso placer estar aquí. Estar, bueno, en un coloquio siempre se coloca a algo, a personas, de estar colocado aquí, de estar en este contexto con vosotros y realmente pues vivir y sobrevivir este debate, ¿no? Que espero que sea un debate muy abierto, muy crítico, que me permita realmente desarrollar más algunos puntos que no he desarrollado hasta la fecha y que me gustaría entonces desarrollar con todos vosotros en este recinto, en este contexto, en nuestras discusiones ahora. Entonces la gratitud entonces es algo fundamental también para la presentación de lo que he hecho. Entonces quisiera que esto no se convierta en una situación post-mortem y que realmente me dé nueva vida, digamos, para mis propios trabajos. Ya siento, digamos, también toda la fuerza, la energía que esto da, ¿no? Esa situación para mí bastante increíble y en ese sentido tiene una dimensión de ficción
que está muy presente también, que estaba muy a flor de piel en todo lo que escribo, ¿no? En todo lo que escribo está una dimensión, digamos, ficcional, en el sentido de una fricción que quiere producir como impacto en lo que trato de desarrollar. Bueno, quisiera entonces empezar con un recorrido que no va a ser eterno, pero que va a ser un recorrido un poco largo quizá, y estoy muy agradecido a Paulo que me consiguió también un remote, y entonces vamos a empezar. Yo quisiera. Pues yo quisiera ser. Yo quisiera ser un poco libre. Yo quisiera ser un poco libre. Entre la vida también. Qué nervioso, Francisco. El momento no cuenta. Lo que cuenta es la eternidad, lo infinito, la infinitud. No sé si. Yo quisiera ser qué nerviosa, Francisco. Y quisiera que el momento no fuera, que este momento, que sea un momento diferente. Yo quisiera hacer un poco de una metafísica, una lista metafísica. Creo haber vivido en mi primera vida, ya he sido brasileño. He sido brasileño y quiero haberme llamado ya. ¿No? En mi casa. Nervioso. Nadando en el río, porque todo el río es una eternidad, es un océano de sabiduría. Es un océano de sabiduría de la vida, porque la vida tiene una relación con la vida. La vida tiene que expresarse en la literatura. La literatura tiene que ser la vida. Con estas palabras, Jean Guimarães Rosa, en enero de 1965, con el periodista alemán Günter Lorenz, comentó entonces su experiencia literaria y la necesidad de transformar un proceso de vida en literatura y ir más allá de una literatura de papel. La literatura es vida, insiste en esto varias veces a lo largo de la larga entrevista de 1965 en Génova, en Italia, con Lorenz, y desarrolla entonces en la cita, o casi cita, con la que he tratado de entrar en la materia de mi ponencia, de mi recorrido, las diferentes ideas relacionadas con el proyecto de ver
desde su punto de vista, la relación entre la vida y la literatura. Joan Guimarães Rosa, entonces, cuyo, como lo saben mejor que yo, cuyo aniversario de 50 años de la muerte, 1967, está muy presente en el Brasil, pero está muy presente también en Berlín, gracias a la iniciativa de Paulo. Desarrolló una visión de la vida en la cual esa vida humana no es una vida aislada de otras formas y normas de la vida. Reanuda entonces con lo más, casi diría, sagrado de la literatura, del saber sobre el vivir, es decir, la relación intensa y densa que pasa por alto la diferencia entre naturaleza y cultura. No se inscribe dentro de la diferencia entre la naturaleza y la cultura en el sentido, por ejemplo, de Charles Percy Snow, The Two Cultures. No son disciplinas. La literatura tiene el deber de pasar por alto la frontera. También las fronteras que entonces constituyen la diferencia entre animal y ser humano, entre las plantas y otras formas de vida, tal como lo había hecho la epopeya de Gilgamesh en el último tercio del tercer milenio antes de nuestra época. La vida de los seres humanos está conviviendo con otras formas y normas de vida, con las plantas, con los animales, con los dioses, con las piedras, con todo lo que está ahí conviviendo con nosotros. La vida, en ese sentido, es una literatura de convivencia. Estamos conviviendo con otras lógicas de la vida, estamos conviviendo con otras formas de la vida continuamente, y desde la epopeya de Gilgamesh está muy claro que las diferencias establecidas en la cultura occidental, y que no es universal, porque la cultura china, la antigua cultura china, tampoco lo respeta o tampoco lo piensa así. La diferencia entre naturaleza y cultura entonces no existe. Y tampoco la diferencia entre literatura y vida. Sí hay posibilidades de diferenciar, y Joan Guimarães Rosa habla de eso, pero al mismo tiempo está desarrollando en su obra una capacidad de pensar y de experimentar la vida de la literatura de otra forma. La carrera, la obra de Joan Guimarães Rosa empieza de una forma espectacular, con un premio que le da la Academia Brasileira de Letras para un poemario, Magma, que nunca ve la luz de la vida literaria. Entonces empieza con un premio para algo que no existe. De hecho, Joan Guimarães Rosa puede compararse en ese sentido con Franz Kafka, que tampoco quería que ninguno de sus novelas, por ejemplo, se iba a publicar. En su famosa carta a Max Brod, anula todo tipo de intento de publicar su obra. Por lo tanto, en el caso de Joan Guimarães Rosa, todo empieza con un premio para algo, un poemario, que nunca ha satisfecho, dio satisfacción literaria, estética plena a Joan Guimarães Rosa. Nunca lo publicó. Y poco después empieza a escribir prosa. Sagarana, su primer libro publicado en 1946, y ya en la primera edición vemos de qué forma conviven diferentes formas de vida, ya en la ilustración, digamos, de la primera edición de 1946. Porque es un libro que él ha escrito en 1938 en la cama, según dice, y con lápiz,
antes de salir como vicecónsul rumbo a Hamburgo y antes de todas sus vivencias ahí en Hamburgo. Y lo publica después, en 1946. Y el título lo indica, hay varias lógicas al mismo tiempo, varios idiomas al mismo tiempo. Saga, como esas sagas de la Islandia, una palabra de Islandia, de antiguo Islandia, de la antigua Islandia, y rana, una palabra tupi, parecido a algo. Entonces es algo parecido a una saga. Y ya a este nivel, a nivel del título, que es un neologismo, ¿no?, hasta cierto punto, pero es una hibridización de dos idiomas, que son no solamente equivalentes, sino equipotentes o equipolentes. Equipolencia es no solamente la que vale, prácticamente, que tienen el mismo valor, dos elementos híbridos, una combinación de dos elementos diferentes, sino es una equipolencia en el sentido de que tiene el mismo poder. No es la lógica de un solo idioma que entonces está ahí en juego, sino son diferentes idiomas. O como João Guimarães Rosa entonces explica en esa misma entrevista de 1965, yo lo quiero todo. Yo quiero el lenguaje anterior a Babel. Yo quiero que en mi portugués esté presente el antiguo portugués, esté presente el latín, esté presente el tártaro, esté presente todos los idiomas. Es el viejo sueño de volver a algo antibabélico, de volver a un idioma fundamental, condensado en toda la riqueza que ha desarrollado a lo largo de su obra literaria, la complejidad de sus lexemas, la complejidad de sus formas literarias. Entonces es el sueño de pasar a algo anterior al paraíso también, anterior a la huida del paraíso, a la expulsión del paraíso. Es decir, ese sueño del que hablaba Kleist también en sus reflexiones sobre el teatro de marionetas, de títeres, cuando dice que hemos sido echados del paraíso y tenemos que dar la vuelta al mundo para ver si no hay una puerta abierta por atrás. Esa puerta abierta desde atrás, después de dar el mundo, João Guimarães Rosa la buscaba también en esa relación entre vida y literatura, en esa oposición a todo tipo de literatura de papel, como siempre decía de forma muy despectiva, negativa. Por lo tanto, con João Guimarães Rosa, con Sagarana, estamos asistiendo pues a esa creación de un mundo, esa génesis de una obra que luego, en todos los manuales de literatura, culmina con Grandes Sertão Veredas. Pero ya en Sagarana todo eso está muy presente. Y además está presente en formas literarias más breves. Formas literarias que João Guimarães Rosa ha desarrollado, corregido durante mucho tiempo, ¿no? Entre 1938 y 1946, por lo menos 8 años de correcciones, según él, incluso 10 años, habla de 10 años de correcciones continuas. O sea, un poco como Kafka, ahí también. O sea que no estaba contento con ningún, digamos, estado anterior a la publicación, solamente en ese momento. Es el horror de todo tipo de editor. O sea que nunca ha sido fácil, tampoco con la publicación de Grandes Sertão Veredas. En ese sentido, entonces, João Guimarães Rosa ha desarrollado una obra que le convirtió en el escritor. Empezó una obra. Comenzó entonces la creación de una obra que luego al final quería terminar y nunca tenía el tiempo como para terminarla. Y estaba hablando sobre esa
tragedia en su entrevista de entonces con Günther de Lorenz, con el periodista alemán, que ha tenido una importancia muy grande para la recepción, la historia de la recepción de las literaturas latinoamericanas en Alemania y más allá. En este sentido, Jorge Guimarães Rosa ha producido una obra que quería terminar, que no buscaba el momento, sino la eternidad. ¿Para qué estamos escribiendo? Yo me acuerdo que Max Aub dio una respuesta, el escritor, digamos, doblemente exiliado, francés, alemán, español, en su exilio mexicano, que luego se normalizó. Max Aub entonces dio una respuesta muy fácil para seguir viviendo en los manuales literarios. Escribir, por supuesto, siempre tiene una dimensión, digamos, de ir más allá de un momento, de continuar algo y de una continuidad de vida, weiterleben, ¿no? Seguir viviendo. En ese sentido, Jorge Guimarães Rosa se inscribe en esa misma tradición, que también es una tradición de médicos que escriben y de diplomáticos que escriben, ¿no? Que esto también configura una parte de la vida de Jorge Guimarães Rosa. Esa precisión casi medical que caracteriza, por ejemplo, la obra de Flaubert, o esa dimensión del diplomático latinoamericano que escribe. Y ahí la escritura se convierte en lo más importante de su obra. Con la muerte repentina de 1967, entonces termina esa obra y convierte en obra. Una obra que ha querido evitar hasta cierto punto y luego eternizar. Entonces, ahí también esa dimensión que me parece muy importante y relevada por Roland Barthes sobre las dimensiones de la obra, ¿no? A un nivel completamente diferente. Pero nos da un saber muy específico del cual entonces se desarrolla una visión de la literatura, no solamente de la literatura de Jorge Guimarães Rosa, con respecto a un mundo en el que la diferencia entre animales y seres humanos no existe. L'animal qui donc je suis, reza el título del último libro de Jacques Derrida, y esa no diferencia entonces está muy presente en la obra de João Guimarães Rosa en 1946. Es muy interesante ver que ya se construye a partir de esta obra un mundo que funciona como un fractal. Es decir, no es un fragmento, es la totalidad del mundo. Lo quiero todo, había dicho ya, había proclamado ya con respecto al idioma. Lo quiero todo, o sea, lo quiero como una totalidad del mundo, también se refiere al mundo narrativo que está desarrollando en Sagarana. En Sagarana, entonces, no cuentan tanto las anécdotas que muchas veces se sobreponen. Hay como una sobreestructura que se está creando, digamos, paratáctica, y que esas estructuras que se sobreponen entonces repiten más o menos las mismas constelaciones y configuraciones dentro de las cuales se mueven los protagonistas, los animales, las plantas, etcétera. Antes de ser matado, Toribio Tudo, uno de los protagonistas de los cuentos reunidos en Sagarana, pregunta a un pobre, a ese pobre que le va a matar, sin saberlo todavía, ¿por qué te quedas en ese sertão? ¿Cuál es la razón? Y la única razón que da ese pobre labrador, dice, bueno, porque he nacido acá, he nacido aquí. Luego Toribio todo saca el revólver y trata de tirar sobre un cine, ahí, en un árbol arriba, que se esconde.
que se da cuenta que él lo quiera matar. Y es ese animalito que da la respuesta. ¿Por qué en el sertão? Porque luego, después de esconderse y cuando Toribio todo ya no quiere tirar sobre ese animal, entonces pasa por un catálogo de plantas, de una rama de un árbol a otra, y sigue un catálogo literario de todas las plantas que a Guimarães Rosa le importan. Y entonces los movimientos de este animalito, que al final sube a otro árbol y se ríe de los humanos, de los seres humanos, explica por qué el sertão. Porque todo está interrelacionado. Alles ist Wechselwirkung. Todo es interrelacionalidad en este sentido, en este universo de Guimarães Rosa. Nada está aislado. Todo está en relación con otras formas y normas de vida. Por eso mismo el sertão se configura o es configurado como un universo completo, como un fractal del mundo. Ahora, cuando vemos de qué forma se ha construido esa entidad que le llamamos sertão, y claro, es el universo y el paisaje de la teoría de João Guimarães Rosa, el paisaje de la teoría que le permite desarrollar entonces su visión del mundo y su totalidad desde este espacio. Vemos que es un espacio que, por supuesto, es isleño. Es un espacio caracterizado por las dinámicas. Los grandes protagonistas no son los seres humanos, son entonces los animales. Son los animales que configuran siempre nuevas corrientes, dinámicas, vectorizaciones. Todo está dentro de ese tipo de movimiento. Bueno, eso es una fotografía muy presente a todos los alemanes, de un tropel de animales en la llamada Oderflut, o sea, en las inundaciones del Oder hace un rato ya. Y como lo ven, los animales en pánico empiezan a formar un círculo. Y ese mismo círculo se describe varias veces, repetidas veces por João Guimarães Rosa en su obra, en Sagarana. Es decir, un movimiento en ese sentido de pánico, pero que los animales no se quedan así quietos, inmóviles, sino entran en una corrida cada vez más fuerte. Y estos movimientos están a flor de piel en todas las páginas de la novela. Son estos paisajes de animales que realmente crean entonces el paisaje de la teoría de Sagarana. A veces habla de los cuernos de los animales como mástiles de un barco, de muchos barcos, como de un puerto. Y de hecho, entonces, tal como lo habíamos visto en la primera imagen, esas inundaciones que acá sí de tropeles, de animales, configuran un paisaje isleño. Un paisaje isleño que sí, a veces puede parecer ordenado y a veces sí es histórico. Porque el sertão parece continente, pero el sertão es una isla. Porque los animales se les lleva a las estaciones de trenes. A esas estaciones de trenes que forman como puertos de sertão, de las márgenes de esa isla inmensa del sertão. Cuando habla João Guimarães Rosa del sertão, habla como de una isla, de un mundo aparte. Es el mundo condensado y es un mundo isleño a pesar del hecho de que parezca ser un continente. Y los puertos son entonces
las